Muy buenas noches y bienvenidos un día más, queridos amigos, a un tema eh, que yo particularmente llevo tiempo queriendo abordar porque hay mucha mezcla de información, como en muchísimos temas, sobre el tema geopolítica, sobre el tema gubernamental, sobre el tema de actualidad, entre manejo de naciones, manejo de documentaciones, manejo de asociaciones y de instituciones. Mucha información aparece en muchísima bibliografía, documentación a través de Internet y en espacios especializados sobre el tema del Instituto Tavistock. El Instituto Tavistock, bueno, en un momento dado se puede encontrar información, institución sin ánimo de lucro para el control, el manejo de las situaciones sociales. Perfecto, contemporáneas, problemas sociales contemporáneos. Perfecto. Por otro lado, institución de control mental. Tenemos muchísimas dudas. Nuestro guía de excepción, como no, Samuel Cruz. Muy buenas noches y bienvenido. De verdad, un agradecimiento completo porque es un tema que yo quiero saber más. Sé que has escrito un libro, sé que te has formado bien sobre este tema y vamos a desmitificar muchos documentos que se dan por hecho, años de creación, etcétera, y necesitamos un guía como tú en este campo de total confianza y sobre todo objetividad. Antonio, es un gusto estar de nuevo contigo después de una ausencia larga por cuestiones que a ambos nos impedían reunirnos y muchísimas gracias por confiar en mí. Sí, en efecto, yo he escrito eh, mi primera obra, El mundo detrás de las cortinas, en la que hago no solamente hablo del Instituto Tavistock, sino en su conjunto de la historia como instrumento de control de las masas, de cómo la historia se ha utilizado para engañar a la gente y llevarnos, como decimos en México, a recoger agua para el molino de otras personas. Claro, hay mucha información sobre la creación del Instituto Tavistock. Antes de ahondar sobre qué utilidad tiene, para qué se usa, cuál es el punto negro del Instituto Tavistock, si existe o no, pero en el año de la creación, mucha información se dice en el que el Instituto Tavistock se crea en 1946, 1947. ¿Es real? ¿Sí? No, no. Y esto es un error que yo lo he visto, Antonio, incluso en programas de renombre. No sé si pueda decir, antes de la No. grabación te decía quiénes, ¿no? Bueno, no lo decimos, lo dejamos así. Eh, Porque después pueden ser amigos nuestros, ¿no? Pero yo he escuchado a gente supuestamente experta que empieza diciendo que el Instituto Tavistock se fundó en 1947. Esto es algo que yo critico mucho en mi libro El mundo detrás de las cortinas de estos expertos, porque lo que están haciendo es borrar de tajo 27 años de historia del Instituto Tavistock, muy activa en la Segunda Guerra Mundial. Lo que sucedió realmente en 1947 fue la refundación, fue la reconstitución del Instituto Tavistock, de convertirlo en una clínica a una institución con alcance mundial. Incluso el director de la clínica Tavistock Square para trastornos nerviosos funcionales, que fue John Rollin Rees, se convierte en 1947, deja de ser el director de Tavistock y se convierte en el director de la Organización Mundial para la Salud Mental. Estamos hablando de que con financiación de banqueros como Montague Norman, este banquero judío, se funda un instituto Tavistock mucho más fuerte, pero con el nombre de la Federación Mundial para la Salud Mental y formando parte de estos brazos del gobierno mundial que representa la ONU. Pero bueno, el tema es que el Instituto Tavistock sigue en 1947 funcionando, pero prestando ya servicios a gobiernos, a instituciones, a todo aquel que estuviera dispuesto, como ellos mismos dicen, a invertir tiempo para cambiar la mentalidad de sus ciudadanos. En realidad, el Instituto Tavistock se funda oficialmente en 1920 bajo el nombre de Clínica Tavistock Square para trastornos nerviosos funcionales, pero no oficial, de forma no oficial, ya venían preparando el terreno desde 1911, imagínate. Me llama mucho la atención porque, claro, hablamos de
una colaboración, una fundación que también se puede encontrar que está financiada por familias tan poderosas. En muchos ámbitos aparece el nombre de la familia Rockefeller. ¿Qué fundación que no se dedique, bueno, pues a lo que se parece el control mental mundial, a ese planteamiento de ideas, a ese insuflar ideas en el subconsciente colectivo, a generar un miedo, al final, que muchas veces no reconocemos, pero que está ahí delante nuestra? Claro, la familia Rockefeller también financia o financió el Instituto Tavistock. Sí, bueno, de hecho la financiación de los Rockefeller llega después de la guerra, porque, bueno, para todo esto tendríamos que dar un paseo por la historia, pero primero te voy a decir por qué los Rockefeller se interesan en financiar igual que Montague Norman, ¿no? Porque Tavistock y sobre todo John Rollin Rees presenta unas ideas en un libro que se llama The Shaping of Psychiatry by War, que se traduciría al español como la conformación de la psiquiatría a través de la guerra, imagínate, o sea, a través de la guerra se conforma la psiquiatría según él, y él presenta una idea de que las élites después de la Segunda Guerra Mundial ya no tendrían como enemigos a Alemania, Italia ni Japón, sino a la propia gente. Entonces, como la familia Rockefeller se había inmiscuido muy temprano en la cuestión del control mental, sobre todo después de que los patriarcas, ¿no?, de la familia Rockefeller, como John Davison Rockefeller, John de Rockefeller y su hijo, llevan adelante una masacre en 1913 y 1914 que se conoce como la masacre de Ludlow. En ella, pues los trabajadores que laboraban en sus fábricas de carbón, recordemos que ellos eran los magnates del carbón, empiezan a demandar por mejoras laborales. Y no se le ocurre otra gracia a John de Rockefeller, que controlaba también a Woodrow Wilson, como él controlaba al ejército estadounidense y controlaba a la policía local, envía al ejército con armas pesadas, podemos ver imágenes de ametralladoras, Gatling guns, etcétera, y los atacan como si fueran un ejército enemigo. Masacran niños, mujeres, queman el campamento encima de ellos, y la opinión pública se les echó encima a los Rockefeller. Entonces, ellos contratan a un experto en relaciones públicas o en propaganda, todavía no se llamaba relaciones públicas esta disciplina, que se llamaba Ivy Lee, y Ivy Lee empieza a darle consejos a John de Rockefeller para que este señor empiece a mostrarse en público como un filántropo. Ahí empieza esto del filantrocapitalismo, fíjate. Le dice, bueno, lo que tienes que hacer es empezar a financiar a los Boy Scouts, tómate fotos dándole dinero a la gente en la calle, a la gente pobre, obviamente el billetito, la moneda que regalaba, nunca la regalaba gratis, siempre venía con una fotografía tomada por el equipo de propaganda de Ivy Lee, y así se va revirtiendo la opinión pública. Al final de cuentas, pues todo el mundo termina creyendo que el señor John Davison Rockefeller era un filántropo, una persona buena, y a la gente se le fue olvidando que acababa de enviar a asesinar a sus propios trabajadores, ¿no? Entonces, su nieto, David Rockefeller, se interesa mucho en la idea que presentaba John Rollin Rees, porque ya había mostrado a través del manejo de la percepción que se podía controlar a las masas y se podía dirigirlas. Entonces, se interesa mucho por esta idea, porque según, como decíamos, John Rollin Rees, el enemigo ya no serían naciones, sino la propia gente. Y ahí se empiezan a dedicar a financiarlo, ¿no? Me interesa mucho porque te estaba escuchando con muchísima atención y claro, muchos amigos que te estén escuchando en este planteamiento inicial pueden tener la duda de que, bueno, muchas instituciones que se generan a lo largo de la historia, muchas monarquías, en un momento dado empiezan con movimientos sangrientos. Pero luego eso queda, parece, en un segundo plano, en un tercer plano y se va olvidando. Claro, llega a nuestra actualidad y tenemos documentación de conexiones entre el Instituto Tavistock en el Reino Unido con el Ministerio de Defensa de Estados Unidos.
Entonces, claro, Sí, ya estamos hablando todavía de la conexión con el ejército. Estamos hablando también de movimientos, bueno, no puedo decirlo, pero sabemos de movimientos políticos que se dan, por ejemplo, cambios de presidencias en África, por ejemplo, en los gobiernos de África, con un control mental previo e absoluto, ya no solo de la población africana o de estas ciudades, de estos países, sino de todo el entorno para que nadie pregunte. Entonces, claro, conexiones con el Ministerio de Defensa de Estados Unidos actualmente existe o es una leyenda urbana porque, claro, al final todo lo que se plantea en esta línea es Ministerio de Defensa, Ejército o la Marina o el Ejército del Aire. mira, para aclarar una cosa, yo quiero que la gente se quite de la mente, antes de responder la pregunta, como tú decías, ¿no? No llamémosle lavado de cerebro, llamémosle control de la percepción, redireccionamiento de la opinión pública. Porque cuando decimos lavado de cerebro nos imaginamos, aunque tiene mucho de relación con eso, porque de Tavistock se desprende el programa MK Ultra, tiene mucho relación con ello, pero ellos no van a lavarle el cerebro a una gran masa, sino que a través de los medios de comunicación, de los políticos, etcétera, de un lenguaje muy, muy bien estudiado, pueden dirigir a la masa. Se han convertido, como lo que decía Gustave Le Bon en su libro La psicología de las masas, en el operador experto que dirige a la gente, ¿no? Entonces, a través de ideas que se van implantando, de repetición de noticias en en la televisión, en las redes sociales, la gente la van dirigiendo a ciertos estamentos que a ellos les interesan, ¿no? Pero ahora, para responder tu pregunta de la relación con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, hay que decir que no solamente con ellos, porque Tavistock nace en Inglaterra, en Essex, Inglaterra, y no tiene relación como muchas personas puedan imaginarse en que forme parte del ejército británico. De hecho, debo decirte que, y esto es algo que me interesa mucho que sepa la gente, Antonio, que el propio John Rolling Rees describe en su libro cómo en lugar de que el ejército británico, envolviera a Tavistock y lo utilizara como un brazo no sé, de sus instituciones que juegan a favor del ejército británico, fue Tavistock quien absorbió al ejército británico. Y esto lo dice él porque bueno, muy rápido doy la historia. ¿Por qué digo? Porque mucha gente va a decir que estamos en un error cuando decimos que desde 1911 empezaron con la actividad. Me interesa que esto quede muy claro. En esos años, John Rolling Rees, junto con Hugh Crichton Miller, fundaron un asilo de ancianos que se llamaba Bowden House, que tenía una característica: podías entrar, pero no podías salir hasta que ellos dijeran. Entonces, muchas familias que confiaban en esta nueva ciencia enviaron a sus ancianos acá. Y estos dos señores, por lo más crudo que parezca, tenían en estos ancianos su materia prima para estudiar sus técnicas, por ejemplo, de hipnosis, que Hugh Crichton Miller era un experto en técnicas de hipnosis, algo que ni siquiera Freud pudo dominar, dicho por él mismo, pero Hugh Crichton Miller era un experto en esto, ¿no? Y luego Bowden House pasa después, en 1920, con más financiación del gobierno británico, a convertirse en la clínica Tavistock Square para trastornos nerviosos funcionales, pero previo a eso, recordemos que había el mundo padecido la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, y durante ese tiempo la clínica se dedicó a estudiar los efectos del shell shock o del estrés postraumático. O sea, soldados que regresaban con temblores, sin poder hablar, y ciertamente sí ayudó a muchos de estos soldados, pero otra cosa es que da un giro en la clínica para, en lugar de ayudar a recuperarse del shell shock, aprendieron a cómo provocarlo. Hicieron, cuando ya se juntaron con el ejército británico, hicieron un plan que se llamaba The Housing, que en español
se podía traducir como desalojo, en el cual a través de bombardeos masivos podrían llevar a la población alemana en la Segunda Guerra Mundial a ser derrotados. Querían utilizar, y de hecho ellos lo dicen abiertamente en sus escritos, a la población alemana como conejillos de India. Querían verlos cómo reaccionaban en un entorno de shock masivo. Imagínate, porque muchas veces vemos películas y pensamos que porque Hollywood nos dice que Hitler era el engendro del mal, que tal vez lo fue, pero también otras personas se merecen este epíteto de engendro del mal. Estas personas utilizaron a los alemanes y a los japoneses como conejillos de indias. Conexión con el ejército, pero Samuel, conexión con el MI-20, con la CIA, servicios de inteligencia en general. Sabemos, o sea, a pie de calle, la información que llega es que son los servicios de inteligencia y los estamentos gubernamentales, pero privados, los que manejan las fuentes de información, los que manejan la opinión pública, los que ponen y quitan gobiernos, los que hacen y deshacen ciertos movimientos sociopolíticos que a pie de calle es algo natural, pero tiene mucha más intrahistoria. Ya no solo el ejército, que es, bueno, pues es lo fácil, ¿no? Los servicios de inteligencia, que es algo que sabemos que existe, pero que nadie puede acceder a ellos, ¿qué conexión tienen con el Instituto Tavistock? Pues mira, por ejemplo, los servicios secretos, un ejemplo muy claro, en los años 60 se crea un estudio que se llamaba la teoría se me está yendo el nombre, la teoría, ahorita me voy a acordar, pero financiado por Tavistock y el FBI, en el cual se estudiaba Eric Tries y Fred Emery. La teoría de la turbulencia social, imagínate, turbulencia social. Era Eric Tries y Fred Emery quienes llevaron adelante este estudio por encargo de los servicios secretos estadounidenses, que querían ver cómo reaccionaba un grupo poblacional a ciertos shocks normales, porque de hecho, mira, John Rawlings Ruiz escribe en su libro, publicado en 1947, 45 y luego en el 47, que dentro de un entorno social normal se tenía que provocar el mismo estado de ánimo que en una guerra mundial. Entonces, todos los estrés, todos los, el hecho de levantarte y de saber si vas a seguir con el trabajo, etcétera, en una población un tanto vulnerable, decía John Rawlings Ruiz que generaba eso, ¿no? Que generaba una destrucción de la moral, no en el sentido de religioso, ¿no? De que yo voy a la iglesia y esto, no siempre lo digo esto porque muchos confunden la moral y el concepto de moral lo relacionan solamente con eso, ¿no? Sino que el amor a tu patria, el amor a tu trabajo, el amor a tu himno nacional, todo esto, él decía, tiene que ser destruido, de otra forma la gente va a seguir siendo nacionalista, va a creer en su país, va a querer tener fronteras cerradas, y lo que nosotros necesitamos es instaurar un gobierno mundial, instaurar en el mundo un carácter de que la ciudadanía del mundo tiene una ciudadanía mundial, decían esto. Y esto fue después de la Segunda Guerra Mundial. Y fíjate con lo que se involucra Tavistock también con la consecución de un gobierno mundial. Y regresando al experimento que se hace con la teoría de la turbulencia social, el FBI lo que empieza a hacer, por recomendación de Fred Emery y Eric Tries y del Tavistock básicamente, es financiar a las bandas callejeras que provocaban el terror en Canadá y en Los Ángeles, en Estados Unidos. Uno de estos grupos que ellos financiaron fueron los Hell Angels. ¿Te acuerdas de estos? Claro, Los claro, motociclistas que claro. traían super motocicletas que un maleante cualquiera no se podría comprar, Antonio. Los Eran, Ángeles del Infierno, para que todos seguramente lo hemos escuchado. Claro, claro, porque se inspira ahí el nombre de la banda de heavy metal español muy famosa, ¿no? Los Ángeles del Infierno. Y estos señores provocaban desmanes en ciertas ciudades y la gente buscaba refugio. Esto lo habían, de hecho, descrito perfectamente. Es algo que explico acá en mi obra, El mundo detrás de las cortinas. Fred Emery y Eric Tries decían que al estar sometidos a estos shocks, no solamente a la violencia en la calle,
sino a cortes de luz, cortes de agua, problemas sociales, crisis económicas, etcétera, la gente entraría como en un estado de stand-by, ¿cómo se dice en español? Como de Justamente. animación, eh, como de animación suspensiva, Fíjate, y como en fíjate. stand-by, pues. Y, y entonces no, como tú decías al principio, no saldrían a las calles a manifestarse, o saldrían a manifestarse por las causas que ellos dijeran en la televisión. ¿Sí? Ahora ya nadie va a salir a protestar por algo real, van a salir a protestar porque no quiero ser hombre, quiero ser mujer, pero nací con un miembro viril masculino, por cosas así, por ejemplo, ¿no? Por cosas tontas, pues, que no le Pero por traen ningún ejemplo, beneficio a la Samuel, gente. estás tocando un tema que a mí particularmente, de a muchísimas personas que nos escuchan, cuanto menos, sin entrar en un juicio, pero cuanto menos sí nos ha llamado la atención. Aquí en España, por ejemplo, en los últimos tiempos se ha legislado de manera que hay, si me equivoco, por favor, que nadie me critique, ¿vale? Pero hay más de 10 y creo recordar que más de 20 eh, tendencias sexuales. Entonces, No, claro, hay más, te estás quedando muy corto, son como me quedo 200, corto, algo ¿verdad? así. Entonces, claro, te quiero decir que al final lo que genera es inestabilidad emocional, que cada uno se puede sentir perfectamente como considere que se tiene que sentir. Al final tienes que buscar tu felicidad, pero que te lo influyan en un gobierno o en una institución o en una tendencia que es temporal, que no va a durar toda la vida, sino que va a haber muchos movimientos en todos los países, de movimientos en este sentido cada cierto tiempo. Pero eso ya queda en el subconsciente colectivo y eso va a perdurar. Ese es el planteamiento que perdura. ¿Qué puedes conseguir? Pues claro, todo esto lo estás planteando, Samuel, antes lo nombrabas, el proyecto MK Ultra, conexión con la CIA. Claro, el MK Ultra y las drogas, por otro lado. Exacto. Y claro, toda esta conexión lo estamos viendo en la actualidad porque parece que el tema del MK Ultra quedó olvidado, el tema de las drogas más o menos no está olvidado, evidentemente, pero ya se ha metido en la sociedad, se ha metido en el subconsciente colectivo, ya sabemos que existe. Cuando sabes que algo existe durante muchos años, que te lo van repitiendo, al final pierdes, no digo el miedo, pero como que lo normalizas. Entonces, claro, eso pasa. ¿Qué consiguen ciertas tendencias para cambiar la cultura de las personas, la tendencia mental de las personas? Ciertas tendencias, Samuel, para que tú no te sientas individuo. Es decir, estabas hablando del control mental de un solo gobierno. Al final es un conflicto. Es decir, tú no te sientas un solo individuo, pero yo te voy a llevar a un solo gobierno. Mira, esto lo empezaron ellos a planificar desde el año 1920 también. Muchas personas también piensan que el tema del gobierno mundial es teoría de la conspiración. Yo he demostrado muchas veces y con mi próxima obra que está muy pronta a salir, eh, lo planteo como un proyecto político, porque eso fue, o sea, no es que Samuel Cruz lo diga porque alguien lo dijo en un blog. Samuel Cruz lo ha leído en periódicos de la época donde Winston Churchill, por ejemplo, una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, decía que el mundo necesitaba un supergobierno mundial democrático con un nuevo orden mundial todopoderoso y autoritario. Esas son palabras de Winston Churchill, Antonio. Pero vamos Y a ver, algo autoritario y algo democrático en un solo mismo gobierno. no sé de dónde sacan, yo también me quedé choqueado cuando escucho estos dos conceptos, democrático y autoritario, o sea, todopoderoso y autoritario. Pero en 1900, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se juntan John Rawlings Rees, por ejemplo, el primer director de la OMS, que fue George Brooks Chisholm, era alumno de Tavistock, imagínate. Madre mía. Henry Brook, no me acuerdo cómo se apellida, Henry, no recuerdo el apellido de esta persona, pero se juntan estos tres magníficos, porque hay que decirlo, eran personas que hacían cosas en mi particular punto de vista, yo creo que el de muchos malas, pero no se puede negar que eran magníficas, eran cosas que no se habían hecho nunca. Se juntan en la ONU, hacen una
presentación ante 5,000 personas, les entregan un formulario que se llamaba World Citizenship and, la salud mental y la ciudadanía mundial, se llamaba, así, la ciudadanía mundial y la salud mental. Y les preguntaban, ¿conoces este concepto? No, pues la mayoría dijo que no lo conocía. Entonces ahí empiezan ellos a evaluar que se debía trabajar en el mundo para crear este concepto de la ciudadanía mundial. En 1947 te estoy hablando. Y Tavistock comprende que para llevar adelante, no solamente Tavistock, porque acá, Antonio, hay que hacer, hacer la mención de que Tavistock, junto con la Escuela de Frankfurt, forman una alianza para cada quien desde su lugar, desde su perspectiva política. Tavistock representando al capitalismo y la Escuela de Frankfurt representando al comunismo, trabajaran para el mismo objetivo, para llevar a la masa a decidirse por apoyar un gobierno mundial. Ya hablaremos de la Escuela de Frankfurt, pero regresando al tema, estas personas dicen que la única forma en la que se podría llevar adelante a la masa a aceptar un gobierno mundial, la autoridad de un gobierno mundial, sería primero atomizarlas, provocar guerra de sexos, provocar guerra de edades, por ejemplo, que los jóvenes pierdan ese clásico respeto por los ancianos, que ya no le des el simple detalle de no darle la... Sí, el reconocimiento, pues de decir, bueno, el detalle de darle, por ejemplo, el asiento a una persona más grande, que se pierda eso, que se pierda el respeto hacia los maestros, que se pierda el respeto hacia los padres, atomizar, separar a la gente, porque después esto va a servir para el gran reseteo, para volver a juntar a la gente, pero ya no solamente pensando en capitalismo y comunismo, sino pensando en una síntesis de ambos, que sea un gobierno mundial supercapitalista, pero con una masa pensante obligada a vivir en un sistema comunista de control social, de control mental, de control de tus alimentos, de control de tu sexualidad, porque ya no vas a poder tener, y esto ya se ha visto en España, que ahora tienes que firmar un consentimiento para ver con quién te vas a la cama, ¿no? Me llama mucho, mucho la atención lo que estábamos hablando, porque es que muchas personas están abogando por el despertar de la población mundial, el despertar del ser humano. Y muchas personas no saben orientar ese pensamiento hacia algún lugar en el que se sepa que influye en todo lo contrario, en el no despertar. Claro, aquí tenemos una posibilidad. Claro, hay una tendencia también en que une la francmasonería británica con el Instituto Tavistock. Estaríamos hablando también de sociedades secretas. Hemos hablado del ejército, hemos hablado de la CIA, que son sociedades, no voy a decir sociedades tampoco, pero instituciones más o menos públicas, pero también estaríamos hablando de sociedades secretas, familias influyentes y la francmasonería. Es real, porque claro, yo he entrevistado a muchas personas dentro de la masonería, eh, incluso he tenido posibilidades de conocerlo desde dentro. Quiero decirte que a lo mejor son determinadas logias, no es la francmasonería en general, pero claro, para el común de los mortales es sociedad secreta, masones, ya está ahí montado el percal del control. ¿Es real esto de la francmasonería? Sí, como tú dices, parcialmente, porque yo dentro de la masonería, porque la masonería es una institución grandísima, en la Claro. que puede entrar mucha gente, y dentro de todo ello hay lo que yo llamo los masones de barrio, el masón que se queda en su pueblo, en su ciudad, pero la masonería de primer nivel, como la que vemos, no sé, los festejos que hace poco hicieron en Inglaterra, en un salón grandísimo donde no creas que había el vecino del barrio reunido ahí, o sea, había personas, dirigentes de países, por ejemplo, te puedo decir que el gran maestre de la masonería es un miembro de la realeza británica. Y, pero a estas alturas, Antonio,
permanece más secreto el Instituto Tavistock y la Escuela de Frankfurt que la propia masonería. O sea, mucha gente puede conocer la masonería, puede conocer los ritos, puede conocer o ver videos de alguna información o desinformación, pero más secreto que todo eso están, por ejemplo, el Instituto Tavistock. A ver, ¿quién conoce realmente? Por ahí muchas personas lo conocerán el nombre, pero qué porcentaje de gente conoce la masonería y qué porcentaje de gente conoce el nombre de John Rolling Rees? Una persona que, por ejemplo, en su libro llegó a escribir, Antonio, que me imagino que tu público habrá leído o conoce por lo menos la novela Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Así es. Aldous Huxley Lo tengo por había aquí. dividido al mundo, yo también por acá, había dividido el mundo, su mundo imaginario, entre comillas, el Estado mundial le llamaba, fíjate, o sea, gobierno mundial, en una pirámide, ¿no? En la que en la punta estaban los alfa más, ¿no? Estas personas que eran bellas físicamente, que se dedicaban a labores culturales, a las labores que se dedica la realeza, por decirlo de alguna forma. Pero en la base de la pirámide estaban los épsilon. Los épsilon eran personas feas físicamente porque trabajaban en las profundidades del Estado mundial, de la ciudad, y se quemaban la cara con los ácidos, eran personas que químicamente habían sido diseñadas para ser tontas, para realizar solamente una tarea, y John Rolling Rees en su libro dice, lo voy a parafrasear más o menos, dice, Aldous Huxley proponía crear por medios químicos un tipo de personas que se Madre mía. dedicara solamente a una actividad. Pero yo digo que no se necesita eso porque ya existen. Épsilons hay en todo el mundo. Y pone ejemplos, desastrosos para mí. Los zapateros, los que se dedicaban a hacer pan, o sea, todos esos, para él, los que trabajaban en el campo eran Epsilon, eran gente tonta. Y luego todavía dice en su libro, no voy a encontrar acá la cita exacta, pero fíjate lo que dice, lo que decía él. Hemos realizado experimentos en los cuales juntamos a este tipo de gente, a la gente tonta, así le llama la gente tonta o gente estúpida directamente, y hemos visto que son solitarios, pero dentro de estos grupos encuentran a una mujer, y recalca, una mujer tonta, con la cual procrean y tienen una familia de niños tontos, los cuales van a servir, nos sirven a nosotros, los superhombres, decía él. Imagínate, y la gente no lo conoce estos detalles. Obviamente, porque la gente está ocupada de la gran necesidad que es ir a trabajar, dedicarse a llevar el plato a la mesa. Yo no culpo a la gente por ahí. Una vez dije esto y unas personas se ofendieron. No estoy tratando, no se ofendan con quien les dice la verdad, oféndanse con quien los engañó. Estaba pensando ahora mismo lo que estás diciendo. Es que, eh, ¿qué queréis que os diga? O sea, comprendo y comparto lo que acabas de decir totalmente. A quien lo ofenda, pues oye, mira tu entorno, estudia tu entorno, comprende la situación y a lo mejor dices, es que me he ofendido porque me han dado la información de repente, pero es que es la realidad. Entonces, no Es es que, solamente... Antonio, Dime. Perdón, Mark Twain decía, es más fácil engañar a la gente que hacerle ver que ha sido engañada. Totalmente. Totalmente. De hecho, sí me interesa plantearte porque eh, es que lo vemos en muchas filmaciones, en películas lo vemos. No, las instituciones que manejan realmente el control y el poder y el conocimiento no necesitan protegerse. Es decir, necesitan decir, oye, estoy siendo atacado para que el entorno de esa institución, que no quiera esa institución, pero que el propio entorno defienda la institución. ¿Eso cómo se consigue? Es decir, sin yo decir nada, simplemente digo, oye, me están atacando y ya me defiendo. Y yo no hago nada. ¿Eso cómo se Bueno, consigue? ahí entraríamos en un tema, porque como dice, está visto que está muy inmiscuido con las fuerzas militares y se conseguiría a través de una técnica que se llama la falsa bandera, que es Claro. provocar no solamente
una falsa bandera no es solamente una explosión o un ataque perpetrado por la propia persona que quiere reaccionar. Por ejemplo, que yo, no Lo sé, hemos visto, fuera Rusia. el tema de la falsa bandera nos ha llegado aquí a España con el tema de las revueltas en Estados Unidos. Exacto. Y hace Exacto, poquito. ese es un ejemplo brutal, ¿eh? Los ataques a las Torres Gemelas fue un ataque de falsa bandera. ¿Quién se iba a imaginar? A ver, Rusia es la segunda o tercera potencia militar actualmente. ¿Y quién se va a imaginar que unos barbudos en una cueva de Afganistán con unos walkie-talkies que te compras en Carrefour y con una laptop que te regala tu sponsor, lo que sea, una laptop pichurrienta, como decimos en México, va a organizar el peor atentado al que ha sido sometido Estados Unidos? Estados Unidos es experto en las falsas banderas. Pero te decía, las falsas banderas también se pueden llevar culturalmente. Por ejemplo, la forma en la que reacciona una institución para llevar adelante un plan, o más bien en la que actúa, es simular que existe, por ejemplo, no sé, un exceso de asesinatos de cierto grupo de personas. Entonces, la reacción en el tema cultural, lo hemos visto ejemplificado a rajatabla en recientes años, Antonio, es atacar a la gente en lo que más le duele, en su mente y en sus hijos. Llevar, por ejemplo, una agenda pedófila, no sé si se puede decir esta palabra, una agenda Sí, sí. pedófila promocionada desde, por ejemplo, instituciones como Netflix, donde se ponen ahí a hacer series en las que, bueno, la pedofilia es aceptada, ¿no? La homosexualidad, que a mí, la verdad no me interesa con qué persona te vayas a la cama, ¿no? Lo que me interesa es que yo, que conozco gente homosexual, me han dicho, oye, pero esto no me representa. Esto es otra cuestión, esto es una cuestión que va directamente a atacar no a ti ni a mí, Antonio, porque nosotros ya no estamos en el alcance de estas personas. Y las que estén a su alcance, que se convenzan, que tengan 40, 50 años, se van a morir en breve. Los que les interesan a ellos son los niños, porque lo que están haciendo es crear una nueva humanidad que abrace los nuevos preceptos morales, los nuevos preceptos culturales que a ellos les convienen. Y aquí entra mucho la escuela de Frankfurt, porque Frankfurt se dedicó, mira, ha visto que se dedicó a través de la guerra y de ciertos movimientos culturales como la música, desde, como te digo, del capitalismo. En un principio, pongamos el ejemplo más claro de Beatles o los Beatles, no sé cómo le digan, los de Atlas, ¿no? Eh, Ellos en un principio, yo recuerdo haber visto una entrevista grabada, obviamente, no me tocó verla en vivo, en la que le preguntaba un periodista a los Beatles si para inspirarse consumían drogas, porque el LSD está intrínsecamente ligado al tabaco, Antonio. Y lo experimentaron, lo utilizaron en una persona que a muchas personas les repele, que es Rudolf Hess, el segundo al mando de Adolf Hitler, cuando él se lanza en esta supuesta misión de paz a Inglaterra y que se estrella su avión en Escocia. Churchill ordenó que no se tratara su caso como un caso judicial, sino como un caso médico, y se lo entregó así como en bandeja de plata a John Rolling Rees y Eric Trist. Y esas personas empezaron a experimentar con él a través del LSD y también otras drogas. Él escribió en sus diarios que le habían metido drogas mexicanas, no sé qué tipo de droga sería. El caso que cuando lo vemos después en los juicios de Nuremberg, vimos a un Rudolf Hess muy diferente. Yo invito a la gente a que vea a Rudolf Hess antes del viaje a Inglaterra y después en los juicios de Nuremberg. Era una persona demacrada, parecía un yonki, y de pronto se empezaba a reír solo, se tambaleaba para los lados, o sea, era una persona loca totalmente. Y lo que ellos se habían propuesto en Tavistock era presentar a Rudolf Hess como a un loco para la propaganda, para que la gente dijera, mira, si Hitler era capaz de tener una persona loca como esa, ¿qué no sería capaz de hacer él?
pero fue pura propaganda, ¿no? Pero bueno, yo sé que esto le va a repeler a muchos, pero está totalmente documentado en mi libro. Volviendo a la cuestión de los Beatles, les preguntan si usaban la droga y ellos dijeron que no la usaban. Pero al cabo de unos meses les volvieron a entrevistar y dijeron que sí, porque se empezó a promocionar ahí el uso excesivo del LSD, de las drogas de diseño que se fueron llevando a Estados Unidos y se experimentaron en lugares como conciertos como Woodstock, conciertos como Monterrey, conciertos masivos donde incluso Timothy Leary, que era el gurú de los hippies en aquella época, fíjate, qué vergüenza siendo el payaso, los hippies queriendo salvar al mundo en pelotas. Y resulta que Timothy Leary se sube en el escenario, está grabado esto, y dice, muchos han dicho que esta pastilla, era el LSD, causa la muerte. Tengan cuidado, tómanse solamente la mitad, decía, y se van a tener un viaje muy bueno, decía él. Era Timothy Leary, imagínate, diciendo esto. Por el otro lado, bueno, supongamos que los Beatles en un principio representan al ala capitalista, pero del otro lado, del lado comunista, representado por la Escuela de Frankfurt, también la cultura empezó a ser utilizada para destruir el tejido social. Se empezó a utilizarla a pintores, a artistas expresionistas, a personas que ponen un plátano en la pared y te lo venden a 10 millones de dólares, o a personas de ese tipo, pues. Y del lado comunista también se llevó adelante, por ejemplo, termina todo esto con música, por ejemplo, la música, que me disculpen mis amigos, tengo amigos que tienen bandas de rock muy buenas, pero el rock en un principio se utilizó para eso, y en la actualidad también. Porque yo he visto bandas de rock que me gustan incluso, que por moda ya se pusieron el pañuelo verde, ¿sí? Y que sus letras han cambiado de una crítica hacia el gobierno a una promoción de la Agenda 2030. Imagínate, y estoy hablando de bandas que incluso yo conozco algunos de los vocalistas. Estoy alucinando, ¿eh? Porque quiero que entendáis, queridos amigos, la situación. En un momento dado, podemos encontrar información sobre el Instituto de Tolstoy. Vale. Pero, como muy bien sabéis, a estas alturas de la película, la información que podemos encontrar fácilmente, vete tú a saber qué grado de realidad tiene. Claro. Cuando nos encontramos una información como la que estás transmitiendo, Samuel, que tiene ramificaciones desde las guerras mundiales, los juicios de Nuremberg, MK Ultra, drogas de diseño, los Beatles, bandas moteras, masonería, servicios de inteligencia, gobierno en la sombra, familias de poder, nos damos cuenta de que está todo tan enraizado que es imposible salir de la tela de araña. Claro, Así es. cuando tú te llegas a esta conclusión, Samuel, realmente tu perspectiva tiene que cambiar. ¿Tú crees realmente que las personas pueden entender la trascendencia de instituciones de este tipo o simplemente realizar un juicio, mira qué malos son, pero o qué buenos son, pero qué puedo hacer yo, ¿no? El ser Mira, humano está anclado a esta situación. sí, por desgracia, no. O sea, imagínate la gente que ha leído mi libro. Serán por ahí 5,000 personas. Yo te estoy dando un medible más o menos por las ventas, ¿no? Del libro. Eh, o por ejemplo, los que han leído, es que mira, también yo aquí con mucho respeto lo digo, y el comentario anterior también lo dije con mucho respeto para mis amigos que tienen grupos de rock, porque yo también, Antonio, una faceta que no te había platicado, es que tuve un grupo de rock, llegamos a grabar bastante material, y yo también me sentí engañado, ¿no? Cuando me fui enterando de estas cuestiones, oye, pues yo estoy trabajando para el enemigo, me di cuenta, ¿no? Pero bueno, lo dejamos ahí porque luego no quiero que se ofendan mis amigos, ¿no? Y, y yendo a esto también, quisiera mencionar otros libros, pero no voy a decir nombres, ¿no? Pero muchos que han escrito sobre esto también han caído en la trampa, han hablado del Instituto Tavistock solamente desde una vertiente, pero no desde la otra. O sea, no han visto que envuelve absolutamente todo el Tavistock. Pueden decir, sí, Tavistock es muy malo,
y lo que acabo de decir yo, por ejemplo, de Rudolf Hess, les puede ofender, cuando es algo totalmente demostrado, ¿no? Demostrado, obviamente, que tienes que buscar la información, no te va a caer del cielo, ni Tavistock te lo va a decir. Es más, tú entras a la página web de Tavistock y ellos no te dicen que se fundaron en 1920, se fundaron en 1947, según ellos. Pero bueno, no se puede convencer a la masa por una razón muy, muy terrible, Antonio. Estos señores se adueñaron de la educación y empezaron a realizar a través de la UNESCO a diseñar los programas de estudio. Y los programas de estudio, claramente, mira, yo tengo unos documentos, Antonio, que se publicaron en Estados Unidos por las instituciones gubernamentales de educación, en las que llegan ellos a decir, Antonio, yo sé que la gente no me va a creer, al menos que vea el documento, en la que dicen ellos que una élite va a dirigir los destinos del mundo, mientras los que reciben la educación pública van a seguir siendo la masa sucia, los que van a seguir, los épsilon básicamente, pues. Yo sé que la gente no me va a creer esto, Antonio, por desgracia, tendría que tomarme unos 10 minutos para buscar el documento, cosa que no voy a poder. Si quieres te lo mando para que lo pongas en la edición del perfecto. Te lo mando para que la gente vea que Samuel Cruz no se está inventando estas cosas. Samuel Cruz ha investigado sobre estos temas. Estoy interiorizado por más de 20 años en esto, Antonio. Y, y bueno, el problema es ese, que después de la Segunda Guerra Mundial se diseñaron, por ejemplo, currículums escolares. Hay un libro muy interesante, le quiero recomendar a la gente, que se llama La deliberada estupidización de los Estados Unidos, escrito por Charlotte Iserbyt. En inglés lo van a encontrar como The Deliberate Dumbing Down of USA, donde ella muestra esto que te estoy diciendo, Antonio, en la cual el currículum escolar se cambia para quitar, por ejemplo, la ciencia, para quitar, y hablando de George Brooks Chisholm, es un detalle muy, muy importante este. Habíamos dicho que el primer director de la OMS era alumno de Tavistock y alumno directo de John Rollin Rees. Él, en una conferencia en 1951, perdón, en Asilomar, llegó a decir que para lograr imponer un gobierno mundial había que quitar de la mente de las personas su fidelidad a una familia tradicional. Casualmente hoy estamos viendo que la familia ya no se compone de hombre, de una esposa y un esposo, sino te puedes casar con un delfín y puedes tener supuestamente familia con ellos, puedes tener gatijos, perrijos, lo que sea. Luego también destruir. Yo sé que es chistoso esto, pero también es frustrante, Antonio. También decía él que había que destruir la fidelidad a una religión o los dogmas religiosos, y vemos cómo de pronto ya no, la religión ha perdido ese halo de misticismo, de respeto que tenía, y quitar la fidelidad a un país, o sea, destruir la nación, y que solamente así se iba a lograr un gobierno mundial, pero muy importante, que él decía, George Brooks Chisholm, lo más importante era destruir el concepto del bien y el mal, es decir, que tú ahora puedes matar a una persona, pero tal vez no te vas a salvar de ello porque te percibes como una niña de 6 años. Esto ha sucedido en Estados Unidos y en Canadá. Personas que abusan sexualmente de ciertas personas y dicen, no, yo soy una niña de 6 años. Ah, entonces váyase a su casa, señor. Eso sucede hoy en día. Imagínate. Entonces, todo eso, la educación fue secuestrada por estos grandes poderosos que también los Rockefeller estuvieron ahí bien metidos. Los varones ladrones, le invito a la gente que busque sobre los varones ladrones y cómo se adueñaron de la educación. Y crearon, básicamente, yo sé que muchos de tus oyentes habrán escuchado la canción de Another Break in the Wall de Pink Floyd, que no es una banda que me guste, pero dice una gran verdad en esa canción, que es crear personas uniformes, como ladrillos iguales, pues que van creando una pared, ¿no? Es básicamente eso. La canción de Another Break in the Wall explica, en resumidas cuentas, lo que acabo de decir, de cómo se secuestró la educación
y se crearon autómatas que ya no piensan, que solamente actúan a través de las órdenes de sus maestros. Ojo, no estoy culpando a los maestros, Antonio, no estoy culpando a los maestros, porque los maestros se ven obligados a trabajar con esos programas de educación, porque si no, pues son despedidos, son víctimas también del sistema. Pero claro, sí me gustaría preguntarte, Samuel, porque para muchas personas probablemente estamos hablando de sociedades que, bueno, Estados Unidos, Europa, estamos hablando de sociedades más o menos comprometidas con las libertades, con el capitalismo, pero ¿qué podemos decir de esas ciudades, de esos países que para muchos, no voy a dar nombres, pero sabemos a qué nos referimos, que son sociedades, como muy bien decías, desde tiempos inmemoriales, que son todos los ladrillos iguales? Y el que guía los ladrillos es el máximo mandatario, y bueno, no cambia eso nunca. El máximo mandatario es cíclico, pero siempre en un mismo entorno. Y los ladrillos siguen siendo iguales. Y de hecho, hay una información que se planteó hace al principio de la guerra, un poquito antes de la pandemia, que ciertos países lo que hacían era financiar a personas dentro de su sociedad para que salieran a otros países, aprendieran ciertas informaciones, documentaciones, se formaran y con cierta edad volvieran a su país para entregar ese conocimiento al padre Estado. Eso existe, esa tendencia ha existido y existe y probablemente existirá. Y hay varios países muy poderosos que, bueno, desde que yo tengo uso de razón, han sido así siempre. Claro, estamos extrapolando esa idea a sociedades más o menos libres, más o menos libres. Claro, estas sociedades a las que me estoy refiriendo ya tienen esta integración social desde tiempos inmemoriales metido en su psiquis mental, o qué ha podido suceder aquí también. Mira, yo lo llevo más allá, Antonio. Este es un concepto que para desarrollarlo he tenido que embarcarme en una misión de escribir un libro en 3 tomos, ¿no? Yo lo llevo más allá. Capitalismo y comunismo no son, porque según entendí, a eso iba la pregunta, ¿no? De cómo algunas ideas son esparcidas en el mundo capitalista y en el mundo comunista. Un amigo de México una vez me hizo una pregunta, un amigo que es filósofo, me dijo, ¿cuál es el país más comunista del mundo en la actualidad? Yo le dije que China. Y él me dijo, no, son los Estados Unidos. Y ya entrando en la plática, me di cuenta, porque él ya lo había desarrollado este tema, que realmente Estados Unidos fue el promotor más grande del comunismo. De hecho, mientras otros países luchaban contra el comunismo, en Estados Unidos se asesinaba gente anticomunista. Ya hubo una época, ¿no? En el macartismo, en el que se persiguió gente, pero ¿cómo terminó McCarthy? O sea, ahora mencionas a McCarthy y es el diablo de Estados Unidos. Hay un caso de una persona, tengo un libro por aquí que se llama Imperium, y yo sé que muchos van a decir, ay, Samuel es nazi porque lee Imperium. Imperium es un libro de filosofía, escrito por un filósofo que se llamaba Francis Parker Yockey. También decir este nombre es ya como decir Hitler, ¿no? Y resulta que Francis Parker Yockey ya en 1948 se dio cuenta de lo que estaba haciendo el capitalismo y el comunismo, más bien de lo que estaba haciendo la oligarquía mundial, Antonio, que era utilizar al comunismo y al capitalismo como 2 sistemas que llevarían al gobierno mundial a la masa, finalmente, ¿no? Pero como él lo explicó perfectamente en su libro, Imperium, de una forma filosófica, es un libro denso, un libro pesado, que no cualquier persona se atreve a leer, terminaron matándolo, lo metieron a la cárcel, lo acusaron de loco, era una persona, fíjate, que era abogado, que nunca había perdido ningún caso, era pianista de concierto, hablaba 18 idiomas, tenía un coeficiente intelectual que no cualquier persona tendría. Yo lo compararía a él con un Sócrates, por ejemplo, y finalmente lo atrapan en Estados Unidos, lo meten en la cárcel y lo matan. Y le pasó igual que a Sócrates. Sócrates había, en la antigua Grecia,
con su pensamiento había revolucionado el pensamiento griego y lo obligaron a suicidarse a Sócrates, y a Francis Parker Yockey le pasó lo mismo, ¿no? Entonces, basándome en esas ideas que he venido desarrollando, lo que he llegado a comprender es que capitalismo y comunismo son hijos del mismo papá, ¿sí? De la oligarquía financiera. Llámale sionismo, llámale nobleza negra, llámale como quieras, ¿no? La oligarquía, la que domina el mundo. Y el comunismo y el capitalismo, si tú te fijas, por ejemplo, Rockefeller es de las personas que más aboga por el comunismo, a pesar de que es una persona capitalista, que llegó a pagar $200 de impuestos, imagínate, cuando una persona normal llega a pagar miles de dólares de impuestos. Y Rockefeller pagó $200, su hermano pagó 600, y resulta que estas personas, yo sé que mucha gente, porque se lo dije a un amigo esto y me dijo, el comunismo y el capitalismo nunca van a ser amigos, son como el agua y el aceite, pero por favor, si el comunismo y el capitalismo trabajan de la mano, ¿no? Y trabajan para que la gente, como la hormiga, como decía Wilfred Trotter, si tú dejas que la abeja no tenga un depredador, esa abeja va a aplastar su carácter, y el sistema social que han desarrollado las abejas corre peligro. Entonces, eso mismo hay que hacer en la humanidad. A la humanidad hay que tenerla bajo una constante amenaza, la guerra mundial, la guerra cultural, no sé, el odio hacia las demás personas. O sea, siempre hay que tenerlo en un estado de alerta al ser humano, Antonio. Somos las abejas, como decía Wilfred Trotter. Finalmente, lo que en la actualidad estamos viendo es la consecución de esa idea loca que alguna vez planteé en un programa de radio también de España, y que me dijeron que estaba loco, que el capitalismo y el comunismo no funcionaban juntos, porque yo dije que el sistema político-económico del futuro del gobierno mundial sería una síntesis entre el capitalismo y el comunismo. Yo le llamé comunismo capitalista. Y me dijeron loco, y a los meses después del bicho internacional, aparece un concepto que se llama capitalismo inclusivo. Imagínate, o sea, es No. capitalismo comunista, pues. Entonces, hacia eso vamos, el capitalismo y el comunismo. Yo sé, yo tengo muchos amigos que no entienden este concepto, y tal vez no lo entiendan, ¿no? Pero quisiera que la gente también, no me crea a mí, vea a su alrededor. El sistema que hemos adoptado después del bicho internacional es el sistema chino, el de la vigilancia masiva, el de la vigilancia a través de las redes sociales, del crédito universal. Ahora se están anunciando las CBDC, las monedas digitales gestionadas por los bancos centrales, que resulta que van a venir con el concepto de programable, Antonio. Es decir, el dinero que te llegue a tu cuenta, a tu dinero digital, va a ser programable para que, por ejemplo, tú puedas comprar solamente comida, pero libros no vas a poder comprar. O puedas comprar, solamente pagar, no sé, los impuestos al carbono, porque nos van a ya están empezando a cobrar impuestos al carbono. La otra vez escuché a Adrián Salvucci, un analista internacional argentino, que decía que una amiga de él le mostró un boleto, ella viajó en Air France, y decía en el boleto, usted ha consumido tanto de carbono. Entonces, esos impuestos se van a ir acumulando y te los van a cobrar, Antonio. Vamos a llegar a estar pagando por respirar o por vivir como en la película In Time, que es un bodrio la película, ¿no? Pero la historia está muy interesante, ¿no? ¿Qué queréis que os diga? Yo creo que en un momento, cuando tienes toda esta información, la reflexión tiene que ir ligada a toda esta información. Qué pena, de verdad, Samuel, qué pena, si el planteamiento real es que la humanidad tiene que estar en continuo movimiento. Qué pena, porque yo cuando era pequeño, a mí me decían que si eras buena persona, todo te iba a ir bien, ibas a ser feliz, siempre con unos principios morales, unos principios familiares, sociales, pero que no eran unos principios fijos, eran moldeables en función de tu experiencia, ibas aportando en tu entorno
Luego las terapias complementarias dicen, no, hay que ir aportando también ese granito de arena para la conciencia social. Y ahora nos encontramos con que la realidad de la situación es que yo quiero promover la violencia y el miedo y todas las situaciones que estamos viviendo para que el ser humano diga, ay, pero yo quiero empoderarme, pero no lo puedo conseguir si no te piso a ti. Es curioso esto, ¿eh? Es curioso. Pues es muy, muy curioso, Antonio. Es que hay tantas cosas, ¿no? Fíjate cómo este concepto que tú Qué manejabas pena. de que si eres bueno, te va a ir bien, no va dirigido hacia un Dios, ¿no? Aclarar acá que yo sí creo en una fuerza mayor, ¿no? O sea, creo en Dios, ¿no? No en el Dios hebreo, no, para nada, pero creo en un Dios. Eh, pero si te fijas, o sea, si te portas bien, te va a ir bien. Si tú no cometes crímenes, te va a ir bien. Si tú no haces trampa, si tú obedeces a las reglas, te va a ir muy bien. Y es cierto, son preceptos morales que cada persona tiene. Hay otros que no, la mayoría no los tiene, pero no van dirigidos hacia que un Dios te beneficie, sino al Estado. No molestes al Estado, no lo molestes, no salgas a las calles a criticar su desempeño. Sal a exigir que te quieres cortar el miembro y que te paguen ellos la recomposición para un nuevo sexo, o sal a pedir que por favor en las escuelas se le enseñe educación sexual a los niños, sal a pedir estupideces que no te van a beneficiar en nada. Antonio, mientras tú me ibas haciendo la pregunta, encontré el documento mencionado que me interesa mucho que la gente sepa que el estudio existe y se llama en inglés Feasibility Studio Behavioral Science Teachers Education Project. En español, Estudio de Viabilidad, Programa de Formación de Profesores de Ciencias del Comportamiento. Y te quiero leer solamente una cosita que dice en el punto B, las consecuencias de una serie de medidas educativas. Fíjate, te lo leo textual. Consecuencias. Cada uno estará saturado de ideas e información. Algunos serán autoseleccionados, otros, otros tipos serán impuestos abiertamente por aquellos que asumen la responsabilidad de las acciones de otros, por ejemplo, los empleadores, los jefes, los patrones. Y otros tipos serán impuestos encubiertamente por las sociedades secretas, por diversas agencias, organizaciones y empresas. Y fíjate cómo remata diciendo, relativamente pocas personas serán capaces de mantener el control sobre sus opiniones. Serán peones de los modeladores de opinión en competencia. Y agrega, solamente las personas extraordinarias, como las personas que te siguen en tu canal, serán capaces de tener una opinión propia. Esto es lo que decía Antonio. Te lo voy a enviar para que la gente lo lea de primera mano. Esperamos que no me quiten la entrevista, ¿vale? Porque ya me quitaron varias. Esperamos que no me la quiten, vamos a ver. Vamos a ver. Pero si, ya os lo digo a todos, queridos amigos, si me la quitan, no os preocupéis porque la subiré a otras plataformas y os iré avisando, sin ningún problema. Pero Samuel, hay que indagar mucho en este tema, ¿eh? Hay que indagar Pues muchísimo en todo esto. yo Qué encantado de que conveniente es volvamos a molestar. hacer... Sí, yo encantado de que volvamos con este tema porque han quedado muchísimas cosas por fuera. Por ejemplo, aquí te dejo un detallito ya nada más para terminar, de que uno de los médicos que atendió a Rudolf Hess en los juicios de Nuremberg se llamaba Donald Ewing Cameron, que en Estados Unidos se le conoce como el monstruo eminente. Y este señor fue el director principal del programa MK Ultra. Así que si quieres entrar en ese tema posteriormente, yo encantado, ya sabes, Antonio. Vamos a prepararlo y en unos días hablamos y lo centramos. Qué interesante va a Claro ser. que sí. Muchísimas gracias, Samuel. Un abrazo siempre. Gracias a ti, como siempre. Hasta luego.